Y nos vamos a Washington, aquí desde la capital de la República Mexicana, con Enrique Perret, que es director del US Mexico Foundation, para hablar de un tema importante, que es el tema de las remesas, cómo se proyectan para el futuro inmediato. Y por cierto, te mando una felicitación muy calurosa, querido Enrique. Ya sé que hoy es el día de tu cumpleaños, tu happy birthday. Desde aquí te mando un abrazo, aparte, a nombre de todo el equipo. Muchas gracias, Pedro. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Pues para seguir con ese tema de remesas, Pedro, importantísimo, el presidente lo menciona en su informe, en su primer informe de gobierno la semana pasada, pero también te quería platicar, mira, el Financial Times sacó un reporte la semana pasada también en el caso de las remesas a nivel global, no solamente para México, y le llama al reportaje el motor escondido de la globalización, ¿no? Mira, de 1990, Pedro, a la fecha pasamos de haber 153 millones de personas no nacidas en su país de origen, digamos, viviendo en otra parte. Esto evidentemente es el principal flujo de esas remesas, gente que se mueve a otro país y que decide seguir enviando dinero a su país de origen, pues a su familia, a su esposa, a sus parientes, etcétera. Y lo continúa haciendo por décadas. México está dentro de los países que más recibe remesas. Evidentemente la concentración de lo que recibimos en México viene de los Estados Unidos. Se proyecta que este año recibiremos 35 billones de dólares, 35 mil millones de dólares. Eso rebasa la inversión extranjera directa y rebasa también el flujo de capital privado o private equity. Pero no solamente es el caso de México, y eso es lo interesante. Esto está sucediendo a nivel mundial. Países como Filipinas, países como Indonesia, China, la India, Líbano, son países en desarrollo, evidentemente, y que reciben miles de millones de dólares. Ahora, para el caso de México, el presidente les llama, Pedro, héroes, ¿no? A quienes envían este dinero. Héroes vivientes les llaman en su primer informe. Y sin duda lo son, ¿no? Es gente que con su sudor, con sus lágrimas, con su esfuerzo, vinieron a otro país, vinieron a los Estados Unidos o a otro país y están enviando dinero para mantener a sus familias en México. Ahora, el rol del gobierno en esto, Pedro, pues no necesariamente el gobierno muchas veces facilita el envío, ¿no? Definitivamente mucha de la gente que se fue, pues se fue por falta de oportunidades, por falta de trabajo y se movió a otro país. Ese es el número uno de los factores del flujo migratorio a nivel mundial. Sin embargo, los gobiernos sí pueden hacer mucho, Pedro, para reducir el costo, el que haya mayor infraestructura en los países. Decimos, ¿por qué? Bueno, ¿por qué la gente estará enviando más dinero? ¿Por qué el promedio del envío ha incrementado? Bueno, mucho tiene que ver con la infraestructura, Pedro. Muchas tiendas departamentales, por ejemplo, en México, hoy reciben dinero y se lo entregan en manos a las familias mexicanas. La tecnología evidentemente ha jugado un rol muy fuerte en la última década. Ahora, para el caso de México y Estados Unidos, en los últimos 2 años, muchos analistas dicen, bueno, es que la presión que Donald Trump le ha puesto a los migrantes ha hecho que el migrante mande más dinero como un colchón, digamos, por si en caso de que regresa a México. Yo creo que ese es un factor importante, pero no hay que no hay que olvidar el que la economía de los Estados Unidos hoy está pujante. La tasa de desempleo de los hispanos y de los mexicoamericanos en los Estados Unidos es la más baja en la historia, y esto evidentemente es, Pedro, el principal factor para que los mexicanos, tanto indocumentados como legales en este país, en Estados Unidos, envíen cada vez más remesas a México. Va a ser un tema súper relevante, Pedro, para la economía mexicana, este motor escondido que le llama el Financial Times. Y qué mejor llamado, motor escondido, es exactamente eso, es un motor
que le da a México más recurso que el petróleo, más recurso que el turismo, y es el mexicano que fue, de alguna manera, expulsado de la economía mexicana, que ahora está pagándole a la economía mexicana con parte de su trabajo en los Estados Unidos. Gracias, como siempre, Enrique. Te mando un abrazo y que pases un buen cumpleaños, que te festejen mucho tus seres queridos y tus amigos, que desde aquí estaremos contigo. Muchísimas gracias, Pedro. Un gran saludo a ti y a tu auditorio. Gracias, muchas gracias también a ti. Vamos a hacer un corte y de Washington, ahora pasamos, después de la pausa, a los Estados Unidos, otra vez en nuestros estudios centrales en la ciudad de Houston, Texas. Regresamos con esto.